explorando la unidad entre el observador y lo observado. Krishnamurti creía que uno de los mayores obstáculos para la comprensión de la realidad es la percepción de una separación entre el observador y lo observado. Según él, esta dualidad es una construcción del pensamiento y no una realidad objetiva. Esta división interna es la raíz de muchos de nuestros conflictos y sufrimientos. Cuando vemos el mundo a través de la lente del yo, filtramos nuestras experiencias a través de nuestras propias percepciones, prejuicios y condicionamientos. Este proceso crea una barrera entre nosotros y la realidad. Krishnamurti enfatizaba la importancia de la atención plena y la conciencia sin prejuicios. Para observar verdaderamente, uno debe hacerlo sin juicio, sin condena ni comparación. Esto significa estar completamente presente en el momento, observando los hechos tal como son, sin que el yo interfiera. Esta forma de atención es una forma de inteligencia pura, que permite una comprensión directa y profunda de la realidad. El ego, para Krishnamurti, es la fuente de nuestra división interna. El ego crea una barrera entre el observador y lo observado, manteniéndonos atrapados en un ciclo de conflicto y sufrimiento. Al observar sin el filtro del ego, esta barrera desaparece y el observador se convierte en lo observado. Este estado de unidad y no dualidad es lo que Krishnamurti describía como una verdadera meditación. En este estado, no hay separación entre nosotros y el mundo. Somos uno con lo que observamos. Krishnamurti creía que la verdadera observación no requiere esfuerzo ni disciplina estricta. Este estado de atención surge naturalmente cuando la mente está tranquila y libre de la carga del pensamiento condicionado. La observación sin esfuerzo es una forma de estar completamente presente y abierto, permitiendo que la realidad se revele sin distorsiones. La comprensión profunda de la relación entre el observador y lo observado lleva a una transformación interior. Esta comprensión no es un proceso intelectual, sino una realización directa y vivida. Cuando vemos claramente la verdad de nuestra unidad con el mundo, nuestra percepción cambia, y con ella, nuestra manera de vivir. Esta transformación interior puede liberar a uno de las limitaciones del pensamiento y la percepción habituales, permitiendo una vida más plena y libre. Para aplicar estas ideas en la práctica, Krishnamurti sugería un ejercicio simple pero poderoso. Encuentra un lugar tranquilo. Siéntate en un lugar donde te sientas cómodo y sin distracciones. Observa tus pensamientos. Sin juzgar ni intentar cambiar nada, simplemente observa tus pensamientos mientras pasan. Nota cómo surgen y desaparecen. De la misma manera, observa tus emociones. No intentes suprimirlas ni analizarlas. Solo sé consciente de ellas. Finalmente, dirige tu atención al entorno que te rodea. Observa los sonidos, las imágenes y las sensaciones sin etiquetar ni interpretar nada. Este ejercicio puede ayudarte a experimentar directamente la unidad entre el observador y lo observado, y a desarrollar una atención plena y una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo. Las ideas de Krishnamurti sobre el observador y lo observado son una invitación a explorar una forma de vivir más consciente y plena. Al superar la ilusión de separación, podemos experimentar una vida más armoniosa y libre de conflicto. Esta comprensión nos permite ver la realidad tal como es y vivir en un estado de unidad con el mundo. Algunas frases de Jiddu Krishnamurti que reflejan sus ideas sobre el observador y lo observado. El observador es lo observado. Esta frase encapsula la idea de que no existe una verdadera separación entre el que observa y lo que se observa. Ambos son parte de un mismo proceso. La capacidad de observar sin evaluar es la forma más alta de inteligencia. Krishnamurti subraya la importancia de la observación pura, sin la interferencia de juicios o evaluaciones. La observación de lo que es el descubrimiento de lo que debe ser. Aquí, Krishnamurti destaca que la verdadera comprensión y transformación vienen de observar la realidad tal como es. El primer paso es darse cuenta, solo darse cuenta. Eso es todo. El primer paso es el último paso. La simple conciencia, sin tratar de cambiar nada, es un tema recurrente en sus enseñanzas. La libertad no es un ideal, sino la consecuencia del entendimiento. La verdadera libertad surge de la comprensión profunda que viene de observar sin prejuicios. Cuando la mente está completamente quieta,
lo desconocido puede revelarse. La quietud de la mente permite una comprensión más allá de las limitaciones del pensamiento condicionado. Estas frases invitan a la reflexión y a una práctica más consciente y plena de la observación. Si llegaste hasta el final y no comprendiste todo lo que se dijo en el video, no te preocupes. Muchos seguidores de Krishnamurti estuvieron 30 años escuchándole y no lo entendieron. A mí me gusta escucharlo para reflexionar y meditar.